Hola, saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en Salud, su programa especializado justamente en todo lo que son los temas de salud que interesan a la comunidad. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati, ¿y tú? Bien, ¿cómo estás? Yo estoy bien, sí, viendo que el dengue sigue por incrementarse en nuestro país. Vemos informaciones recientes que tú terminas de publicar, donde los hospitales siguen recibiendo casos de dengue y es de preocuparse, Hay que prestarle atención. No se están registrando muertes, no se registran, vamos a decir aparentemente, por lo menos los boletines oficiales no las registran, pero a los padres que tengan pendiente que cuando sus hijos empiecen con fiebre, esa fiebre súbita, que piensen en dengue, que acudan al médico y que le digan al médico que están sospechando de esa enfermedad. Hay que recordar que el dengue, si no se trata adecuadamente, mata. Y hemos tenido alta mortalidad en el país en los últimos 5 o 6 años. Así es, así es. El año pasado fue un año de baja en el dengue, pero este parece indicar que será epidémico como se había previsto ya anteriormente. Ha habido también una alerta para que todo el que vaya a salir del país a determinadas naciones africanas, sobre todo Brasil, América del Sur, Bolivia, países con la fiebre amarilla, ¿verdad? Que ha resurgido en el mundo también. Así es. Sí, y con el sarampión, Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, hay alertas epidemiológicas con relación al sarampión, porque ha estado aumentando en diferentes países, entre ellos Venezuela y otros países más. Argentina, y la alerta es en nuestro país a que se sigan reforzando los programas de vacunación. Sí, porque si se vacuna un país, los ciudadanos de un país, se crea un muro de contención. No es que la enfermedad no venga porque viene con los viajantes. Puede venir importada, pero hay casos que no son autóctonos. Si hay vacunas suficientes, o sea, niveles de vacunación, entonces se previene todo eso. Estos días, Tati, se cumplieron 40 años. ¿Te acuerdas de la declaración aquella de Alma Ata? Sí, así es. Salud para todo en el año 2000. Así es. Parece que la meta no se lograron. La meta no se logró y es una pena. El acceso, viste el reportaje que me comentabas de que solo un 30%. No, es que el 30% de la población mundial, ¿verdad? De la región, vamos a decir así, no ha logrado ese acceso a la salud, o sea, está fuera de acceso a la salud, y eso te dice a ti que esa declaración, que que la salud fuera universal para todos, todavía le falta para alcanzarse. Y bueno, en la República Dominicana casi el 80%, que aquí hay un gran tema con todo eso, ¿no? Así es. Casi el 80% de los dominicanos tienen un carnet de un seguro familiar de salud, pero eso no significa acceso a salud, porque todavía siguen los escollos de todo tipo y eso es lamentable. Ahí está el tema de la atención primaria. Esta semana, hablando con el doctor Rafael Mena en estos días, me decía, nosotros no nos oponemos a la entrada de la atención primaria, el tema es que hemos sido malinterpretados, decía él, pero ciertamente hay muchas situaciones con ese tema. Recordemos que tanto médicos como clínicas dicen que entre solamente por el régimen subsidiado, que ahí es que está la discusión. Ahí es que está la discusión, porque ¿dónde está el dinerito? Exactamente. Bueno, pues la OMS, a raíz de la celebración de esos 40 años de Alma Ata, está retomando el tema de la atención primaria. Recuérdate que aquella vez se habló de ese tema y ahora ellos siguen retomando el tema de ese primer nivel de atención, que es urgente que los países lo pongan en atención. Por lo menos el 75% de los problemas de salud se pueden resolver en ese primer nivel. Eso dicen los expertos. Entonces entendemos que quizá esa sea una de las salidas, porque como tú dices, cerca del 30% de la población dominicana no tiene el carnet todavía, y aunque tenga el carnet, como dices tú no tienes ese acceso a la salud. Así es, Dori, ¿qué te parece si nos vamos a nuestros mensajes comerciales? Como siempre decimos, pero hoy no es un cliché, nuestro invitado de hoy es de lujo. Y aprovechamos para saludar también a un grupo de estudiantes de comunicación de la Universidad de la Tercera Edad que nos acompaña en este programa, revisando cómo se hace esto. Así es, bienvenidos a esos chicos. Bien. Recuerden que seguimos aquí con nuestra entrevista principal, así que regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos en 2x3 en salud y nosotros tenemos la suerte de darnos unos lujos de invitado en este programa y contamos con eminencia en nuestro país, maestros de medicina que nos hacen ese gran honor de venir a compartir con nuestros televidentes sus experiencias. En esta ocasión tenemos al doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, y creo que no hay mucho que hablar del doctor porque todos los dominicanos y fuera del país conocemos de su trayectoria. Doctor, un gran honor para nosotros. No, el honor es mío y sobre todo ustedes que son una herramienta de
de exponer los temas más interesantes de la medicina y sobre todo los más controversiales. Así es. En el último programa que hicimos con el doctor, que fue el año pasado, quedamos de hacer este programa, hablamos, recuerdo que el programa pasado nos lo comentaron, doctor, se lo informamos, en todas partes nos hablaban de él, hablamos del cerebro, ¿recuerda? Así es. De su funcionamiento. Del funcionamiento del cerebro, de ese órgano sine qua non, este es el CPU, dijimos. Ahora tengo varias invitaciones sobre ese tema porque lo he ampliado mucho. Y ahora todo el mundo quiere saber de las complejidades del cerebro. Así es, y hoy vamos a hablar entonces de un tema diferente, pero no menos importante. Sí, sumamente complejo. Así es, ¿De cuál se trata, doctor? Es el tema de la marihuana. La marihuana, eso le iba a decir, porque se discute que si hay que despenalizarla, que si es medicinal, que si no es medicinal, y hay muchas controversias al respecto, doctor. Y quisiéramos saber qué se sabe, qué es realmente lo de la marihuana, qué es lo importante saber en este sentido. Bueno, lo primero que debo decir es, bueno, darle las gracias por estar aquí con ustedes, compartiendo algunos conocimientos y sobre todo experiencias que hoy sabemos acerca de la marihuana que anteriormente no sabíamos. Simplemente para ponernos en perspectiva, les voy a decir que actualmente en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos en Washington, D.C., hay más de 60.000 trabajos sobre la marihuana y todo el mundo puede entrar a ellos y leer lo que se sabe sobre la marihuana. Resumir todo eso es muy difícil, pero hay cosas que la gente debe saber. ¿Qué es lo que yo he encontrado? Que la gente habla de la marihuana sin saber exactamente lo que es. La marihuana se conoce hace 10.000 años, apareció por primera vez en China, pero ya en el siglo VII los asirios lo usaban contra la epilepsia. Y yo tengo una anécdota personal. Cuando fui a estudiar neurología a Londres, al neurológico, después de haber terminado la neurocirugía en Oxford, encontré, esa fue mi primera, por decirlo así, mi primer contacto con la marihuana, porque encontré que uno de los grandes profesores del Centro Neurológico de Londres, Gowers, ya la había usado para el 1881, la había usado contra la epilepsia en Londres. Quiere decir que sabemos muchas cosas y pocas cosas sobre eso. Al mismo tiempo. Para la gente que no está viendo, les voy a decir así rápidamente, que es el preliminar. La marihuana, lo que se utiliza de la marihuana es el tallo pequeño, se utilizan las hojas, pero donde realmente está la mayor parte de las sustancias psicoactivas de la marihuana es en la flor. Por eso es que cuando se hace una pasta con la flor de la marihuana, cambia el nombre de simplemente marihuana a hachís. Hachís. Que tiene una pasta color chocolate. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que el hachís es mucho más fuerte, la sustancia es mucho más fuerte, la sustancia psicoactiva. Estudiando la marihuana, y les recomiendo a la gente que nos está viendo que quizás entre al internet y vea los últimos estudios que se están haciendo ya experimentando en laboratorios sobre la marihuana. Hasta hace unos años creíamos que solamente tenía dos componentes, uno que se llama el tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva de la marihuana, y el cannabidiol, que es la segunda sustancia que tiene la marihuana. Pero ¿qué ocurre? Ahora sabemos que la marihuana tiene alrededor de 400 sustancias activas, de las cuales alrededor de 63 son las que están en investigación en este momento. Y eso abre todo un espectro sobre la marihuana. A la pregunta que me hacen frecuentemente padres y madres, ¿cuál es el efecto de la marihuana? El efecto de la marihuana en los seres humanos y en los animales es que aumenta, por así decirlo, los estímulos, sobre todo a los colores. Los colores se ven más brillantes. El sonido simple de un merengue suena como si hubieran 500 bocinas y el tiempo parece que no pasa. O sea, se pierde la sensación del tiempo. Pero la marihuana produce somnolencia, no hay ninguna duda que produce somnolencia. Y lo que sabemos hoy día es que cuando se compara la marihuana con las otras drogas, por ejemplo, alcohol, tabaco, cocaína, heroína, la sustancia que es más adictiva es la cocaína.
Más o menos el 25% de los que utilizan cocaína llegan entonces a ser adictos. Hay sustancias, obviamente, que producen una adicción mucho más rápidamente. Por ejemplo, con solamente fumar durante 3 veces por lo menos, usar heroína 3 veces, ya la persona es adicta. Es muy fuerte. Eso tiene una explicación médica que la voy a decir. La explicación médica es que las sustancias que entran a nosotros los seres humanos se unen a una proteína que se llama proteína G. ¿Dónde está la proteína G? En los glóbulos rojos y en el cerebro. Inmediatamente la sustancia entra, inmediatamente esas proteínas toman esa sustancia. Eso tiene un aspecto fisiopatológico interesante y es lo que se llama el circuito de la recompensa de la sustancia que entra al organismo. Una vez esa sustancia entra al organismo, hay un circuito de recompensa que pide más, y pide más, y pide más. Entonces, la adicción llega un momento en que ya se establece y basta y sobra, y esto sí es un dato interesante, que un adolescente comience a fumar marihuana 2 veces a la semana, porque los adolescentes están más expuestos a ser adictos a la marihuana y 9% de los jóvenes que utilizan marihuana llegarán a ser adictos. Esto tiene otra lectura, que todavía es una lectura, a mí por lo menos me da mucho temor, y es que muchos jóvenes de ese 9% entonces pasan a drogas mayores. Entonces, pasan de la marihuana ya entonces pasan a la cocaína, etc. En cuarto lugar, no me gusta la comparación de decir, bueno, pero el alcohol es también dañino, es verdad, y el tabaco también. Pero hay cosas que nos llaman mucho la atención. Para el año 2008 hicieron 3 estudios importantes en Túnez, en Argelia y en Marruecos. Y encontraron que de las personas adictas a la marihuana, voy a hablar ahora de qué marihuana, porque la gente cree que es una, no, son 4 marihuanas. 4 tipos. Son 4. De las personas adictas a la marihuana en esos países, el 73.6% habían desarrollado cáncer pulmonar. Pero si fumaban, entonces el 96%. Lo que quiere decir que a la vieja historia de que la marihuana es una droga suave, que eso no hace nada, no es verdad. Tiene cosas buenas como tiene cosas malas. Y paso inmediatamente a clasificar la marihuana. La marihuana se clasifica de la siguiente manera. En primer lugar, la marihuana médica, que es la que contiene el alcaloide no psicoactivo que se llama cannabidiol. Y esa es la marihuana que muchos de nosotros los médicos creemos que debemos usar. Perdón, doctor, para aclarar un poquito, pero es una misma no. La marihuana médica solamente tiene uno de los componentes psicoactivos, que es el cannabidiol. Pero viene de la misma planta. Eso era, la pregunta es la misma planta y se saca de todo la misma eso. Planta, se extrae de la misma planta. Sí. Esa es la marihuana médica, eso vamos a hablar un poquito. Eso es el cannabis, ¿verdad? Esa es, bueno, el nombre científico de la marihuana como tal es cannabis sativa, ese es el nombre. Y de ahí se extraen hasta el día de hoy 2 compuestos, el cannabidiol, que no es adictivo y se puede usar médicamente. Entonces, esas son las medicinas que se están usando hoy día, que ya están en muchos de los países. Algunos han logrado aceptar la marihuana médica que se utiliza, y vamos a decirlo inmediatamente, se puede utilizar en el glaucoma, se puede utilizar en la epilepsia, se puede utilizar para aumentar el apetito en los pacientes con VIH, lo podemos utilizar en el dolor crónico, no agudo, dolor crónico, dolor terminal del cáncer, se puede utilizar. Y se puede utilizar en un síndrome que se llama síndrome de Dravet, que es un síndrome epiléptico muy severo en niños que no paran de convulsionar. Ahora bien, ¿qué sabemos ahora, al día de hoy, qué sabemos sobre la marihuana médica? Que no es superior a los medicamentos que utilizamos corrientemente para esas enfermedades, pero es una herramienta más. ¿Qué esperamos los médicos? Que al cabo de 5 o 10 años
el cannabidiol sea realmente un medicamento que podamos utilizar de manera normal en nuestro hospital. La segunda marihuana es lo que llamamos la marihuana medicinal, perdón, la marihuana recreativa. Sí, esa es la que se usa todos los días y generalmente se usa, los jóvenes lo usan 1 o 2 cigarrillos por semana durante años. Naturalmente, a medida que el joven va usando la marihuana, él se va exponiendo a los peligros que ella produce. Y el primer peligro es la adicción, quedarse realmente adictos. Pero cuando uno estudia todo lo que ha producido la marihuana, y uno lo estudia en detalle, lee los estudios que se han hecho, yo los traje ahí, eso se los voy a dejar a ustedes. Encontramos, en primer lugar, que hay una relación entre el uso de la marihuana recreacional y los niños que nacen con trastornos congénitos. En medicina eso se llama el efecto teratogénico de la marihuana, eso lo sabemos. Lo que quiere decir que si 2 jóvenes tienen una relación sexual bajo la marihuana y conciben un niño, la posibilidad de que ese niño salga con trastornos congénitos importantes en una mano, con 6 dedos, hidrocefalia, etcétera, es más o menos un 5%. Un 5%. Doctora, ¿y aunque la madre no fume durante el embarazo? Y aunque la madre no fume durante el embarazo. Entonces, la marihuana en dosis muy bajas, esto es un estudio que hicieron con 5.000 jóvenes en Europa hace 2 años. En dosis muy bajas, la marihuana puede producir hemorragia cerebral. Y hay un estudio importantísimo de la cantidad de jóvenes que murieron en Europa por usar marihuana una vez a la semana. Sin embargo, qué curioso y es paradójico que si la marihuana se usa en una dosis mayor de 5 nanogramos, entonces protege las arterias cerebrales. Es un efecto realmente hasta paradójico. El otro tema que tiene que ver con la marihuana es la relación que hay de la marihuana adictiva, que es la tercera marihuana, con el cáncer pulmonar, el cáncer de mama, cáncer hepático, etcétera. ¿Cuál es la razón? La razón es que la marihuana, cuando entra al sistema circulatorio, se une con una sustancia que se llama citocromo, que es la enzima realmente que atrae la marihuana para metabolizarla, pero esa misma enzima es la que nos protege a nosotros en el sistema inmunológico. Entonces, un número importante de los pacientes que usan marihuana se exponen a tener cáncer. Y el otro tema que todavía es mucho más... Doctor, antes que usted pase ese tema, yo quiero preguntar algo sobre esa marihuana recreativa, de uso recreativo, sí, ¿no? Un ejecutivo, que se daba mucho en Estados Unidos, un ejecutivo que él decide estar estimulado porque tiene que escribir, por ejemplo, un intelectual, y usar marihuana porque eso lo va a estimular. Sí. Y dura 20 años con esa práctica, una vez a la semana. ¿Cuáles son los efectos? Dicen, por ejemplo, no lo sé, que las uñas se ponen negras. ¿Cuál es el comportamiento? No, el efecto principal es cognitivo. Es cognitivo. Es cognitivo. Hay estudios, yo los traje ahí, se los voy a dejar, donde lograron estudiar un número importante de esos ejecutivos y se dieron cuenta que disminuían la cantidad de neuronas en el cerebro, morían más rápidamente. Y de hecho, en las universidades norteamericanas, yo le traje el estudio de la Universidad de Emory, del doctor Gupta. Él hizo un estudio interesante sobre la cantidad de jóvenes universitarios que fumaban marihuana de manera normal y se dieron cuenta que en ese grupo había decaído el índice de inteligencia y había decaído también la eficiencia en los estudios. Lo que quiere decir que la marihuana de uso corriente 1 o 2 veces por semana disminuye el volumen cerebral y qué curioso, aumenta el volumen pulmonar. Pero disminuye el volumen cerebral. Entonces, son efectos importantes que hoy sabemos que ocurren. Doctor, vamos a pedirle un permisito para que sigamos con los otros 2 grupos, ¿verdad?, de tipos de marihuana. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con el neurocirujano José Joaquín Puello.
una eminencia médica dominicana. Y nosotros esperamos que usted esté disfrutando este contenido del que no se habla con frecuencia en los medios de comunicación. Doctor, vamos a continuar por complejo. Nos quedamos en el tema de personas que la usan para aumentar el aspecto cognitivo y sobre todo la creatividad. El estudio de Duke, yo se los traje para que ustedes lo vieran, el estudio de Duke, de la Universidad de Duke, demostró claramente que es una falacia, que realmente no es así. Que los que usan marihuana para escribir, para ser mejores artistas, realmente no. Lo que ocurre es que la percepción del cerebro es interesante. Si uno es pintor y se fuma un cigarrillo de marihuana, obviamente que va a ver los colores más brillantes. Más bonitos. Ahora, la cuestión es cuánto dura en la sangre el efecto. Y además es perceptivo, doctor, eso sí, es perceptivo. Es puramente perceptivo. Exacto. O sea, porque el cerebro humano inmediatamente tiene la sustancia, cambia la respuesta que da. Entonces, el efecto de un cigarrillo de marihuana dura más o menos 7 días, más o menos, en el cerebro. Ese es lo que sabemos hoy día. Pero lo que a mí más me llama la atención es la relación que hoy sabemos que existe entre la esquizofrenia y la marihuana. Okay. Entonces se ha descubierto que la marihuana, tanto la recreacional como la adictiva, las dos, voy a hablar de la adictiva ahora en un minuto, las dos producen un trastorno importante en los lóbulos frontales y en una zona del cerebro que se llama el hipocampo. Entonces ya hay una asociación real entre los que consumen marihuana adictiva o recreacional durante más de 20 años y la posibilidad de tener esquizofrenia. La pregunta que se hacen los científicos hoy día es la siguiente: ¿es que la marihuana es la causa de la esquizofrenia o es que ya en el cerebro de ese ser humano están los genes de la esquizofrenia, que hoy sabemos que hay genes de la esquizofrenia, y entonces los estimula? Bueno, en cualquiera de los dos casos, la evidencia está ahí, de que la marihuana no es tan inocente como se ha querido vender. Entonces, esas son las cosas que la gente, yo creo que tiene que saber, porque de lo contrario, nos puede pasar como la pregunta que le hicieron al presidente Obama. Cuando él dijo que sí, que aceptaba la despenalización de la marihuana, hubo un periodista muy agudo, igual que ustedes, que le hizo la siguiente pregunta: ¿y usted aceptaría que su esposa Michelle llevara la marihuana para sus hijos a la casa? Y él dijo que no. Entonces, fíjense ustedes también la parte de los políticos también. Exacto. Una cosa con guitarra y otra con violín, como se dice. El tema político. Lo que quiere decir que el tema sigue siendo un tema muy complejo, porque ahora, y esta es la tercera parte de lo que les voy a decir, la marihuana adictiva. Está siendo producida por mutación de la planta de marihuana. Lo que quiere decir que en este momento la marihuana que nos llega de Nueva Zelanda es 72 veces más potente que la que fabricamos aquí. ¿Es la sintética? ¿Cómo se oye? No, ¿o no? Es marihuana realmente cultivada. Okay. Pero han hecho los cambios mutacionales en el tallo de la marihuana en Nueva Zelanda, y el efecto de la marihuana de Nueva Zelanda es 72 veces más potente que la que fabricamos en América. Eso quiere decir, en términos francos, que Estados Unidos pasó, con el uso de la marihuana, pasó de unos 12,000 jóvenes adictos a 120,000 por año. O sea, porque la adicción es mucho más... Porque la adicción es mucho más rápida. Okay. Entonces, el peligro es que se sigue investigando en contra de los seres humanos, de los que producen la marihuana, y se ha convertido en un gran negocio. A la pregunta de qué ha pasado en Uruguay, Argentina, ahora México, Puerto Rico y los 26 estados de la Unión, hay muchos datos, y yo le pido a la gente que entre al internet y busque qué dicen los periodistas, por ejemplo en California. En los sitios donde la marihuana se expende, a la pregunta de cuántos médicos la están recetando, es menos de un 20%. De los médicos. Sí, entre médicos, sobre todo en Colorado, que fue el primer estado donde la marihuana se legalizó. A la pregunta
de qué ha pasado en los sitios donde se vende la marihuana. Hay filas desde las 6 de la mañana. Comprándola. Pero llega un momento en que la persona que está ahí solamente le venden una cierta porción de la marihuana. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, ya después que él consume esa, si es un consumidor, si es un adicto, él va a buscar una segunda porción y no se la venden. Eso nos lleva entonces a un fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos que es muy peligroso en este momento, y es que entonces los jóvenes y los adictos, al no tener acceso a la segunda o tercera porción que le toca durante la semana, entonces usan, voy a decir el nombre del medicamento, usan un medicamento que se llama fentanil. El fentanil es un medicamento que usamos todos los días en la sala de operaciones. Es el medicamento que cuando uno va a tener una anestesia general, el anestesista le da una dosis mínima, eso le borra a uno la realidad completamente y uno entonces se duerme tranquilamente. Entonces el fentanil ha aumentado exponencialmente, la venta del fentanil, pero el fentanil mal administrado mata. Entonces hay una gran cantidad de muertes ahora ocurriendo en los países donde la marihuana ha sido legalizada, se está usando el fentanil y ha habido una cantidad importante de muertos. Fíjense cómo una cosa ha llevado a la otra. Vincula con la otra. La cuarta marihuana la gente no sabe que existe, y yo se lo voy a decir, hay una marihuana interna. Interna. Tenemos dos productos dentro del cerebro humano que tienen las mismas moléculas de la marihuana. Esos productos fueron descubiertos hace bastante tiempo, fueron descubiertos en el 2013 y se le da el nombre de endocannabinoides. Endocannabinoides. ¿Eso está en el cerebro? Quiere decir que está en el cerebro. El primero que descubrieron es el que se llama la anandamina y el segundo el araquidonoglicerol. Son dos productos que dos enzimas que cuando fueron estudiadas tenían las mismas moléculas de la marihuana externa. Aquí entonces surge la siguiente pregunta. Si eso es así, y la marihuana tiene algunos efectos positivos, porque el VIH, el paciente de VIH que toma la marihuana aumenta de peso. Pero el paciente que está con cáncer terminal y se le da marihuana, el dolor mejora. Entonces, si nosotros lográsemos, y yo estoy seguro que eso se va a lograr, estimular la marihuana que ya está dentro de nosotros para ese tipo de patologías, entonces desaparecería la marihuana externa. Y en cuanto a la sería potencializarla. Sí. Y entonces, se está estudiando, doctor, hay científicos trabajando en eso. Sí. Y probablemente lo veremos en muy corto tiempo, probablemente en 2 o 3 años, ya nosotros veremos los medicamentos que van a estimular los endocannabinoides. El otro problema que se nos presenta, que es muy serio y la gente no lo sabe, es el efecto que la marihuana hace con un número que sobrepasa 100 productos médicos con la marihuana. O sea, la marihuana interfiere en cosas tan importantes, se los voy a decir, por ejemplo, con el clopidogrel, por ejemplo, que es la sustancia que es parecida a la aspirina para hacer la sangre más fluida. Pero la marihuana interfiere con la rifampicina, que es la que utilizamos para la tuberculosis. Pero interfiere con la carbamazepina, que lo usamos en los epilépticos. Interfiere con la difenilidantoína. Cuando uno ve la enorme cantidad de productos médicos que usamos todos los días, los médicos que recetamos, y la marihuana entonces tiene un efecto deleterio sobre ese tipo de medicamentos. Digamos un efecto contrario, ¿no? Sí, totalmente. Los potencializa y en algunos casos simplemente los aniquila. Los anula. Entonces también estamos hablando de que es un efecto que la gente debe conocer. La marihuana no es tan inocente como nosotros hemos querido vender. Cuando el Consejo Nacional de Drogas, hace ya unos años, realmente fue en el 2009, 2010, hizo el estudio de los niños, yo lo tengo ahí, de los adolescentes que aquí consumían drogas. Notamos que
pero con mucho, la cantidad de niños que utilizaban marihuana estaba muy por encima del alcohol, de la cocaína, etcétera, lo que quiere decir que es una sustancia popular. Exacto. Pero se está usando sin saber exactamente cuáles son los efectos que produce sobre todo en los adolescentes. Se ha estudiado y se saben muchas cosas de los adolescentes. Lo primero que se sabe es que mientras más temprano el joven comienza a usar la marihuana, entonces más temprano se hace adicto. Mientras más temprano la usa, peor le va a ir en las escuelas. Mientras más temprano la use, menos neuronas va a tener. Mientras más temprano la use, los efectos cognitivos en contra de sí mismo son mayores. Entonces, estas son las cosas que yo creo que la gente debe conocer. Y recuerdo, Doris Altagracia, que cuando vino el presidente Mujica aquí y dijo que él estaba a favor de la legalización en librería Cuesta, yo realmente lo confronté. Y le dije con todo el respeto que me merece, y me merece mucho respeto el presidente Mujica, pero muchos de nuestros políticos no saben cuál es el alcance de la marihuana. Entonces es muy fácil decir que la marihuana se despenalice para evitar la criminalidad. Este es un tema que no está totalmente demostrado todavía. Que evitaría la criminalidad. No se ha podido todavía realmente decir que en los sitios donde se legalizó ha bajado el índice de crímenes. Lo que sí les puedo decir una cosa, y eso está estudiado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, lo que ha aumentado son los accidentes de tránsito, igual que con el alcohol. Entonces, ¿por qué a mí no me gusta que se compare el alcohol y el tabaco con la marihuana? Porque los tres son malos. Exacto. Es como decir... Son drogas los tres. Los tres son drogas. O sea, no me estén comparando tres cosas malas para poder uno justificar una de ellas. Y en el caso de la marihuana y los accidentes de tránsito, no hay ninguna duda de que ha habido un crecimiento importante en Estados Unidos, en los 26 estados donde se ha legalizado, ha aumentado los accidentes de tránsito. Aparte de los accidentes de tránsito, doctor, ¿qué otro efecto se ha visto que ha aumentado en esos países, en esos estados, en salud, en la materia de salud? En el aspecto cognitivo. Cognitivo, okay. Ahí no hay ninguna duda de que la marihuana afecta el cerebro humano. ¿Los accidentes cerebrovasculares? En dosis bajas produce accidentes cerebrovasculares. En dosis altas, qué curioso, tiene un efecto paradójico y mejora la circulación cerebral. Y aumenta el volumen pulmonar también, porque no todo es malo de la marihuana, como todas las drogas. Pero cuando se usa sin ese control que tiene efectos buenos, tiene efectos malos. O no recordamos nosotros el efecto de la talidomida ya por los años 60, que produjo cualquier cantidad de enfermedades congénitas en mujeres embarazadas. Niños deformados. Niños deformados. Y hoy sabemos que es un producto importante, sobre todo para utilizarlo en una serie de patologías que no tenían cura hasta que hemos utilizado la talidomida. Doctor, ¿qué usted propone al país? Porque aquí hay personas, como dice usted, médicos y no médicos, que unos abogan porque, bueno, médicos la mayoría no, pero personas que abogan porque se despenalice, otros porque no, pero como sin esa base científica. ¿Qué usted sugiere que hagamos en el país para conocer a fondo esta realidad de este tema? Mira, yo creo que los nichos que nosotros tenemos que reunirnos de alguna manera, científicos, abogados, gente de la sociedad civil, tenemos que discutir las leyes, tenemos que discutir el impacto en la sociedad, regulación, o sea, ¿quién la va a regular? Exacto. O sea, ¿quién va a regular el uso de la marihuana recreacional? O sea, ¿qué cantidad vamos a vender por día, por persona? ¿Dónde se va a vender? ¿Quiénes la van a vender? ¿Habrá un mercado negro como ya existe? Que surge. En donde se ha despenalizado hay un mercado negro para aquellos adictos que ya no pueden obtener más de la cantidad que se le vende. Pero ahí entra entonces el otro nicho, que es la marihuana medicinal. Y aquí sí quiero decir dos cosas. Uno, hay una marihuana medicinal natural que se saca del cannabidiol, pero muy interesante, que han logrado sintetizarla. O sea, ya la tenemos en Estados Unidos, se llama Nabilona. O sea, hay dos, el Epidiolex.
Entonces, esa marihuana sintética, nosotros la podemos utilizar en que, bueno, tenemos un paciente con glaucoma que se ha operado, que no mejora, se le puede dar la marihuana medicinal. Un niño con epilepsia, no es que sea la panacea, porque no lo es, pero no hay ninguna duda de que en ciertos niños con lo que se llama epilepsia refractaria, se le puede dar la marihuana medicinal y por lo menos las crisis disminuyen, y eso se combina con las drogas antiepilépticas. Entonces es un tema complejo, porque es muy fácil cuando uno ve en la calle que un muchacho asalta a alguien, le quita el celular para poder comprar unas porciones de marihuana, inmediatamente nosotros reaccionamos y decimos, no, vamos a despenalizarla y vamos a venderla libremente para acabar con el mercado negro. Pero es que no se ha acabado con el mercado negro todavía. Y los estudios están ahí, y muchos países, bueno, ya Uruguay demostró que realmente hay mercado negro, pero hay en Estados Unidos también. Y recientemente en California, sobre todo en San Francisco, donde se puede comprar libremente en la calle, ha habido asaltos de noche a los sitios donde expenden la marihuana. ¿Quiénes asaltan? El adicto, que ya no pudo obtener más cantidad y entonces la tiene asalta. Que buscar como sea. Okay. Doctor, entonces, vamos a... Por eso decía al principio que es un problema complejo, que de alguna manera nosotros tenemos que sentarnos y discutirlo en profundidad y no simplemente decir legalizamos y ya se terminó todo. Así no es. Bueno, vamos a pedir la anuencia del doctor Puello, nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos con el cierre ya, la última sección del programa. Doctor, nos va a faltar tiempo, pero seguimos. Volvemos ahora. 2 por 3 en salud. Continuamos conversando con el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano. Doctor, usted proponía un encuentro en el país para discutir a fondo todo lo vinculado a la marihuana. Sí, y la razón, el racional que hay detrás de todo esto es que en los sitios donde la marihuana se ha despenalizado, aumentó la adicción de un 4% a un 25%. Entonces es mucho. Anteriormente sabíamos que era entre un 4 y un 9%, pero ahora estamos en un 25%. Entonces esos son los datos que nos da el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Entonces es un tema que nosotros tenemos que realmente discutirlo. Y cuando nosotros tenemos datos, como uno que yo le traje, de la Universidad de Noruega, la Universidad de Bergen en Noruega, ellos encontraron una sustancia en el cerebro humano que se llama la dehidroepiandrosterona, que cuando se combina con la marihuana produce esquizofrenia. Wow. Y es un estudio reciente. Entonces estamos hablando de temas de la sociedad que nosotros tenemos que sentarnos a discutir, pero con todos los sectores. ¿Qué usted propone, doctor, que participe en estas discusiones? Que estén, qué sé yo, la gente de la Suprema Corte de Justicia, el Colegio Médico, Ministerio, los psicólogos, Ministerio de Salud, el SNS, Ministerio de Educación, porque también tiene que ver con Ministerio de Educación. Eso sería una gran cumbre para discutir ese tema. Debe ser una gran cumbre en donde todo el mundo venga y exponga cuál es su punto de vista. A mí me gustaría, por ejemplo, que la gente que maneja la parte penal de la República Dominicana adquiera los datos que tiene la Biblioteca Nacional de Estados Unidos. Y saber qué pasó con la parte de la despenalización de la marihuana. ¿Cuáles fueron los índices de criminalidad? ¿Subieron, bajaron, los accidentes sopesar todo lo que pasa sopesar alrededor. todo eso y finalmente tomar una decisión. Mientras tanto, lo que yo le pido a las personas es que de manera muy sensata, no digamos tan alegremente, despenalícenla, que se va a resolver absolutamente todo. No es así. Es un problema social que no se resuelve de manera matemática. Así es. Y como todo en medicina, nosotros tenemos que basarnos en evidencia. De lo contrario, nos vamos a encontrar con cosas como tan terribles como con la ley seca, que prohibieron todo y de repente la criminalidad aumentó muchísimo. ¿Pudiera ocurrir eso con la marihuana? Quizás va a ocurrir también, pero también puede ocurrir lo contrario.
de que nosotros entonces la despenalicemos y estemos entonces creando un segundo problema que no lo estábamos esperando. Y en cuanto a la parte médica, yo creo que hay que esperar todavía. Ahora, lo que sí les puedo decir, que los primeros resultados médicos no son lo que nosotros esperábamos, pero es una herramienta. Okay. Ahí está, el cannabidiol está ahí, que es la marihuana médica y la marihuana sintética, que yo creo que salud pública pudiera comenzar a darnos esa herramienta a los médicos que trabajamos en los hospitales públicos. Naturalmente muy controlado, porque sí, le puedo decir algo, el cannabidiol no produce adicción. Se puede utilizar, pero también debe ser algo controlado, y el médico que la vaya a usar la marihuana medicinal, que sepa en qué, cómo y cuándo la va a usar, y hasta dónde puede llegar con ella, porque como todos los medicamentos, todos sin excepción, hasta la aspirina, todos tienen efectos secundarios. Entonces también ese es un tema interesante para las autoridades de salud. Bueno, pero ahí está su llamado, doctor. Creo que es muy interesante que en el país se empiecen a discutir estos temas y que se haga de una manera científica, basada en evidencia, como dice usted, con datos ya de países y estados donde se ha despenalizado la marihuana. Que por cierto, Doris, te lo voy a dejar. Sí, déjeme el material que quiero trabajar. Se lo damos a conocer por otras vías. Gracias, doctor. Sí, bueno, a nuestros amigos televidentes, gracias por estar aquí. Creo que ha sido sin desperdicio, doctor. Gracias por siempre traernos esas primicias aquí a nuestro programa, y será hasta la próxima semana. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.